Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bendición es volver a encontrarnos aquí en su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra, con el cual tenemos un compromiso con cada uno de ustedes los días lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo a través del audio por medio de Vino Nuevo Radio, su emisora web. Y también estamos transmitiendo en video a través del perfil de Facebook Live de Ministros de la Palabra. Esta señal de video está siendo compartida en la página de Vino Nuevo Radio y también en el grupo de Ministerios Unidos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta cada uno de sus hogares, sus lugares de trabajo, donde usted se encuentra en este momento. Esperamos que la inversión que usted está haciendo de tiempo le sea grandemente gratificada y devuelta a través de la edificación de la palabra del Señor para su vida. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. No echen en el olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro. Porque yo soy Dios, yo y nadie más, y no hay otro que me iguale. Yo anuncié desde el principio lo que va a pasar al final, y he dado a conocer desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Así lo ha dicho el Señor. Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das de transmitir tu palabra hacia muchas personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias porque tú has abierto corazones para disponerse a recibir tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, que podamos ser reconfortados en esta noche, que podamos ser confrontados por tu palabra, que podamos ser también animados a través de lo que tú traes en esta próxima hora de transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Estuvimos hablando en sesiones anteriores acerca del quinto jinete del Apocalipsis e hicimos un resumen y algunas preguntas que dejamos en el aire para que usted las contestase. Lo primero que preguntamos es: ¿existe realmente el infierno? Si Dios es amor, ¿por qué creó el infierno? Todos los días, no sé si usted sabía, querido hermano y querida hermana, pero mueren 150,000 personas alrededor del mundo. La pregunta que nos hacemos es: ¿a dónde van todas esas personas que mueren día tras día? Cuando hablamos acerca del quinto jinete del Apocalipsis, en un rápido resumen que quiero hacer antes de iniciar el tema de esta noche, usted puede revisar los videos que quedaron grabados en nuestro perfil de Facebook, Ministro de la Palabra. Hablamos acerca de este tema en las 2 sesiones anteriores. Usted puede buscarlo en la sección de videos de nuestro Facebook Live y ahí podrá encontrar a nivel de detalle lo que estamos viendo en resumen en este instante. Hablamos del jinete número 5, que es el infierno, el representante del reino de la muerte. Vimos 4 jinetes, usted se acordará, un jinete blanco, vimos también que es el poder engañoso, vimos también un jinete rojo, que son las guerras, vimos un jinete negro, que es el hambre, vimos un jinete amarillo, que es la muerte, pero detrás de ese jinete amarillo, según Apocalipsis capítulo 6, le sigue otro jinete y es el representante del reino de la muerte,
el cual es el infierno. Dijimos que en la mitología griega, y usted lo encuentra en la Biblia, la palabra Hades, según la mitología griega, era el guardián de los infiernos, el señor del reino bajo la tierra, el rey de los muertos. O sea, el infierno es un ser, como la muerte también es un ser, y eso lo vimos ampliamente en las 2 sesiones anteriores. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que el Seol, que es la palabra hebrea que traduce Hades del griego, es un lugar el cual se conoce como la morada de los muertos. El Antiguo Testamento no nos diferencia realmente si es que están ahí todos los muertos buenos y todos los muertos malos. Simplemente habla del lugar a donde todos los muertos van. Usted encuentra las referencias en el libro de los Salmos, encuentra las referencias en el libro de Daniel, también encuentra referencias acerca del Seol en otros libros, como el caso de Job. Sin embargo, encontramos a través de las Escrituras que el Seol es un lugar mucho mayor que una enorme fosa común. Es una región espaciosa, la cual devora un sinfín de muertos y siempre quiere más, que le envíen más muertos todos los días del mundo. El infierno, como lo vimos, es un lugar imposible de regresar. Una vez que la persona muere, no puede volver a regresar, no vuelve jamás. No se deje engañar. Si a usted le dicen que su papá vino para decirle que se porte bien, o que su esposa vino para decirle qué hacer o qué no hacer en la tierra, eso no es verdad. No se deje engañar, porque los muertos no vuelven. Cuando vamos al libro de Ezequiel capítulo 32, del versículo 21 al 32, usted puede anotarlo por ahí, hablamos ampliamente a nivel de detalle en nuestra sesión anterior, nos da una pincelada acerca del destino de los que mueren, pero nos separa de los muertos justos, porque aquí nos está hablando específicamente de que todos los que mueren sin Dios y sin esperanza se encuentran en un mismo lugar. O sea, estaríamos hablando de los muertos injustos. Y Ezequiel capítulo 32, versículo del 21 al 32, nos hace una ampliación a nivel de detalle de la condición de estas almas que han partido de este mundo sin el Señor. Día tras día, dice Ezequiel, y hora tras hora, los que han descendido a esta fosa le dan una bienvenida escarnecedora, una recepción muy escarnecedora a los que suceden o a los que le suceden después. O sea, los que ya murieron y están en ese lugar, están deseosos de que sus amigos, sus hermanos, su familia llegue también a este lugar. Y los habitantes del reino de la muerte, algo muy importante que lo vamos a ver ahora a nivel de detalle, es que no están dormidos. Cuando la persona muere, está más viva que nunca. Vamos a demostrar en esta noche, querido hermano y querida hermana, que la muerte no es una extinción, la muerte es una consecución. Se traslada hacia otra área, ya es la vida eterna, lo que se empieza a vivir a partir de la muerte. Y los habitantes del reino de la muerte no están dormidos, están conscientes uno del otro y saben que su asignación, que están en ese lugar, precisamente ha sido determinado por su conducta durante su estancia en la tierra de los vivos. O sea, estar vivo, las acciones que se hacen en vida son las que determinan las acciones de hacia dónde van las personas una vez que mueren. Y el consuelo que tienen estas personas en el infierno después que han muerto es un consuelo muy triste, muy pobre. Su consuelo es saber que no son los únicos que van a sufrir la vergüenza y el terror de estar en ese lugar. Serán acompañados por otros. Encontraremos en ese lugar reyes, gobernantes, personas comunes y silvestres, sin distingo de género, sin distingo de edad. Encontraremos personas sin distingo de nacionalidad, sin distingo de clase social, personas pecadores, impenitentes, muchos embriagados de fama, muchos embriagados de riqueza, de poder o de placer, van a padecer esta ruina eterna. Y estos son los conceptos que vamos a ampliar a partir de esta noche
en el tema que hemos titulado La condición de los muertos, de las almas después de la muerte. ¿Cuál es la condición de las almas una vez que parten de este mundo? Póngame mucha atención. Usted puede tomar nota de todas las citas bíblicas que vamos a estar dando durante el transcurso de esta transmisión, pero lo que más me interesa es que ponga atención. Ese video quedará grabado para que usted lo pueda consultar después y también lo pueda compartir. En este momento ponga mucha atención a lo que el Señor tiene para usted en esta noche, que es lo que Dios quiere hablarle a su corazón y a mi corazón. El lugar de los muertos. A partir del Nuevo Testamento se da un desarrollo doctrinal. Lo que se creía en el Antiguo Testamento, que era una morada de todos los muertos, tanto justos como injustos, tiene un cambio radical o una ampliación doctrinal a partir del Nuevo Testamento. Y es que el concepto de lo que es el Seol en hebreo o Hades en griego se bifurca. Y entonces ese lugar va a llegar a referirse a partir del Nuevo Testamento como un lugar en las profundidades del más allá. O sea, debajo de sus pies, hermano y hermana, se encuentra ese lugar. Es un lugar lleno de oscuridad, es un lugar lleno de sufrimiento que ha sido reservado para los impíos. Encontramos a partir del Nuevo Testamento algunos nombres importantes y que nos amplían el concepto de ese lugar. Nombres como infierno, como Tártaro, como Hinnom, como lago de fuego. Pero también vamos a encontrar unos nombres de lugares muy hermosos, como por ejemplo el seno de Abraham, el paraíso, que entonces van a indicar que existe un lugar de consuelo para los muertos en Cristo, para los muertos piadosos, para aquellos que murieron con el Señor. Ahora, ¿quién es el que revela realmente qué es lo que hay detrás de la tumba? No lo revelo yo, no lo revela una sabiduría humana. Es el Señor Jesús en sus propios labios quien va a revelar lo que realmente acontece en el reino detrás de la tumba. ¿Qué es lo que sucede detrás de la tumba? ¿Qué pasa con aquellas personas que mueren, que parten de ese mundo? Será el Señor Jesús con su propia voz el que nos diga a partir de esa noche y a través de las Escrituras qué es lo que pasa. Le invito a que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 21. Lucas 16, del 19 al 21. Está Jesús hablando textualmente. No está contando una fábula. Esto no es una parábola. Eso no es un cuento chino. Jesús da una revelación en Lucas 16 que usted y yo tenemos que conocer y que tenemos a partir de hoy, hermano y hermana, que transmitir. El mundo está siendo engañado en este momento. Cuando te dicen el muerto al hoyo y el vivo al bollo, cuando te dicen que ese mundo lo es todo, comamos y vivamos, que mañana moriremos, cuando te dicen que disfrutemos de esa vida porque después de esto no hay nada más, es la mentira más burda del enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere que creas. Sin embargo, Jesús te está diciendo a partir de hoy y quiere que transmitas cuál es la verdad después de la muerte. Lucas 16, versículo 19, dice Jesús que había un hombre que se vestía con ropas muy lujosas y a diario hacía fiestas donde se servían espléndidos banquetes. Junto a la puerta de su casa se sentaba un mendigo llamado Lázaro, que tenía la piel cubierta de llagas y hasta los perros se la lamían. A Lázaro, dice la palabra del Señor, le habría gustado llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Dice que le hubiese gustado. ¿Y por qué dice que le hubiese gustado? Porque nunca le llegó nada de la comida del rico. El rico comía, se saciaba, invitaba a los suyos, pero nunca se acordó de una persona que necesitaba también alimento, el cual se llamaba Lázaro. Nunca se acordó de este mendigo. Por eso es que el hombre rico da rienda suelta a todos sus deseos sin tener el interés más mínimo por el prójimo. Y este fue su gran problema, su egoísmo.
creer que podía hacer todo lo que quería y sin ni siquiera pensar en aquellos que estaban en necesidad. Pero resulta, hermano y hermana, que dice Lucas capítulo 16, y seguimos leyendo, que muere el rico y muere Lázaro. No sé si usted lo sabía, pero la muerte no distingue género, no distingue clase social, no distingue nacionalidad, no distingue edad. Mueren los bebés, mueren los ancianos, muere cualquier persona que así ha sido designada que parta de ese mundo, porque todas las personas tienen una fecha y una hora para partir de esta tierra. Usted tiene su fecha asignada, yo tengo mi fecha asignada, y ante eso no podemos hacer absolutamente nada. El que está en la raya, hermano y hermana, está en la raya. Usted que es hija de Dios, hijo de Dios, no debería tener temor a la muerte, como lo vimos en la primera sesión y lo vamos ahora a reseñar más adelante. Muere el rico, muere Lázaro. Y dice que interesantemente el Señor Jesús nos indica que los dos son trasladados a un lugar. Sin embargo, el lugar donde se encuentra el rico no es el mismo lugar donde se encuentra Lázaro. O sea, que estamos hablando que las personas que mueren, que parten de ese mundo, van a parar a uno de dos lugares intermedios que existen en este momento y que los están esperando. ¿Hacia dónde parte el rico? El rico parte hacia el infierno, según las palabras del Señor Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 23. Y Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, o sea, un lugar especialmente bendito en el mundo invisible donde esperaban los más honorables siervos de Dios. Entonces Jesús nos aclara que las personas cuando mueren parten hacia dos lugares. Unos van al infierno y otros van a un lugar de consuelo, a un lugar de descanso, esperando que se cumplan todos los planes estratégicos que Dios tiene establecido para los tiempos del fin. Todos los días mueren personas que van a uno de esos dos lugares. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué es lo que determina que una persona vaya a un lugar y qué es lo que determina que la otra persona vaya al otro lugar? Pues tal y como lo vimos, el rico no está en el infierno por rico. El rico está en el infierno porque murió en pecado, porque era un hombre impío, porque era un hombre que no temía a Dios, porque era un hombre que solo pasaba de fiesta en fiesta dándole rienda suelta a sus placeres, como muchas personas usted conoce hoy en día. Sin embargo, Lázaro, que vivió con grandísimas penurias, con muchas tristezas en este mundo, es recompensado y llevado al seno de Abraham. Un lugar muy hermoso que también encontramos en el Nuevo Testamento y que se denomina como paraíso. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando le dice a aquel malhechor que estaba crucificado a la par de él: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le da una seguridad a este hombre que hoy van a morir, pero que ambos estarán juntos gozando de la presencia eterna del Señor. En ese momento ese malhechor tuvo un chance, un momento de lucidez para aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador y Señor. Cuando Él le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús inmediatamente conoce su corazón, conoce la intención de su ser y le dice: hoy estarás conmigo. El Señor se lo asegura y se lo cumple. Por eso, hermano y hermana, usted y yo tenemos que tener totalmente claro que la persona que muere sin Dios se encuentra en un estado intermedio antes del juicio final. La persona que muere sin el Señor, la persona que muere en pecado, tiene el destino eterno asegurado en el lago de fuego como morada eterna una vez que se cumplan todos los acontecimientos de los últimos tiempos. La persona que se muere, no regresa, ya no podemos hacer nada por ella.
No puedo hacer nada para sacarlo de un lugar intermedio, como muchas doctrinas han inventado como para sacarlo de ahí, para llevármelo al cielo. Yo no llevo a nadie al cielo. No puedo contratar a nadie para que me pase al muerto más muerto al cielo. Eso no existe y eso es falso. Lo que determina la morada eterna de una persona que ha vivido en la tierra fueron sus acciones. Esas acciones son las que van a determinar si la persona tendrá una perdición eterna o una vida eterna con el Señor. Mientras hay vida, hermano y hermana, hay esperanza, y por eso es que es muy importante que usted se lo transmita a sus hijos, que se lo transmita a sus padres, que usted lo hable con sus compañeros de trabajo. Yo no sé cuáles son tus temas de conversación, yo no sé en qué utilizas el tiempo, pero utiliza cada momento que tengas oportunidad de transmitir el mensaje de salvación. Hay una lucha encarnizada todos los días por las almas. Usted y yo somos llamados para que a través de nuestro mensaje le podamos arrancar almas al infierno que descienden todos los días del mundo. La situación del rico, dice Lucas capítulo 16, versículo 23. El rico se encuentra en el infierno en medio de tormentos. O sea, interpreto a través del Señor Jesús que una vez que una persona muere sin Dios y sin esperanza, empieza a ser atormentada en un lugar intermedio donde espera un juicio final para ser trasladada al lago de fuego, que será el lugar eterno donde será torturado, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Y dice Apocalipsis capítulo 20 que el humo del tormento sube por toda la eternidad. No logro imaginar este lugar. Trataremos ahora de dar algunas ideas que nos dice la Biblia respecto a ese lugar de tormento, pero sin embargo, la persona que muere con el Señor, o sea, tiene que quedarle clara que en el momento en que parte de esta tierra, empieza a sufrir su eternidad debido a las acciones incorrectas que hizo en este mundo. El relato de Jesús nos dice que el rico ve de lejos a Abraham, lo está viendo de largo, y también interesantemente ve a Lázaro con él. El rico reconoce quién es Lázaro. ¿Por qué el rico no lo reconoció cuando estaba en vida? Claro que sí. Si reconoce que Lázaro está con Abraham, entonces quiere decir que el rico lo conocía, sabía quién era Lázaro, pudo ayudarle en algún momento, pudo suplirle, pudo haber hecho algo bueno por Lázaro. Sin embargo, de manera egoísta no lo hace y reconoce que es él cuando lo ve en ese lugar de consuelo a la par del patriarca Abraham. Ahora, la situación de tormento del rico, como decíamos anteriormente, no es una figura del estado final de juicio, sino que es su condición después que muere. La persona que muere sin Dios y sin esperanza va inmediatamente a ser atormentada al infierno. El rico está lúcido. Eso también lo observamos en Lucas 16, 23. Tiene claro por qué está donde se encuentra. Está consciente de la situación de tormento y de la situación también de felicidad que está viviendo Lázaro en el seno de Abraham. Por eso es que, hermano y hermana, usted y yo tenemos que entender que la muerte consiste en una separación. La muerte no es una extinción. Nunca podremos interpretar que todo se extingue con la muerte. Cuando usted nace, usted se convierte en un ser inmortal, porque usted terminará sus días aquí en la tierra, pero en el momento en que usted termina de vivir aquí en la tierra, es cuando su eternidad inicia. Así es que el hombre sabe que cuando muere no hay una extinción. O sea, esto se acabó con la muerte. Mentira. Con la muerte es que empieza la verdadera vida. Los 80 años que usted va a tener en este mundo, los 60, los 50, qué sé yo, aquellos años que Dios le permita a usted estar en esta tierra, son los que determinan su eternidad. Nada más imagínese, 40 años, 48 años, es muy probable que sea lo que Dios le permita vivir, pero como usted haya vivido esos 48 años, es lo que Dios va a tomar en cuenta para llevarlo a usted o al infierno y posteriormente al lago de fuego,
o a la eternidad con Él para siempre, jamás. Por eso es que, querido hermano y querida hermana, esa vida no lo es todo. No nos aferremos a esa vida. Usted y yo estamos de paso. Esto es una transición. Más bien preocupémonos por cómo vamos a vivir los años que el Señor nos ha regalado, porque son determinantes para lo que sigue después de la muerte. Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, clarifica lo que estamos hablando en este momento. Salomón nos dice: tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras va a regresar a la tierra. Científicamente se ha demostrado que el cuerpo humano tiene 3/4 partes de agua y 1/4 de los elementos que se encuentran en el globo terráqueo. O sea, usted y yo, dice Génesis, hemos sido hechos del polvo de la tierra. Entonces, una vez que el hombre muere, inmediatamente su cuerpo terrenal regresa a la tierra, pero su espíritu, porque cuando el hombre es formado se le entrega lo que se llama un aliento de vida, se le entrega un espíritu. Cada ser humano tiene un espíritu y le ha sido entregado cuando ha sido engendrado. Por eso es que usted ve que cuando Dios forma a Abraham, Abraham era un hombre, era un cuerpo inerte, lo crea de los materiales de la tierra y era algo que a simple vista no servía para nada, era como ver un objeto, como ver una mesa, como ver una silla, con la diferencia de que Dios le da aliento de vida y entonces ese ser empieza a existir. Pero cuando la persona muere, dice Salomón, dice que el espíritu vino de Dios. Claro que sí, es Dios el que da el aliento de vida. Y cuando muere, regresa a Dios. Por eso es que Dios da el aliento de vida y Dios quita el aliento de vida. Satanás no tiene potestad sobre la persona, salvo que Dios así se lo permita. Dios es el que determina cuánto tiempo vas a vivir en la tierra. Por eso es que en el tema del suicidio, nosotros estamos totalmente claros que el suicidio es un pecado, porque el único que puede quitar la vida es Dios. Él la asigna y Él la vuelve otra vez a tomar. Y cuando la persona muere, su cuerpo vuelve a la tierra. Usted ha visto, uno se pulveriza, totalmente los elementos se separan y volvemos a ser parte de la tierra. Pero el espíritu vuelve a Dios. Por eso Salomón dice que cuando la persona muere, regresa a Dios, porque Dios es el que lo dio. Ahora, tenemos que tener muy claro qué quiere decir que el espíritu vuelve a Dios. Porque muchas veces se nos ha hecho creer que como el espíritu vuelve a Dios, entonces todas las personas, indistintamente lo que hayan hecho en este mundo en vida, sea bueno o sea malo, van a volver a Dios, porque dice que el espíritu vuelve a Dios. Y entonces Dios los va a recibir con los brazos abiertos. Eso no puede ser verdad. Dios no puede recibir de la misma manera a una persona que ha sido una asesina, a una persona que ha vivido en este mundo de una manera piadosa, como lo estamos viendo en el relato del rico y de Lázaro. Entonces, ¿qué significa que el espíritu vuelve a Dios? Bueno, lo que usted y yo entendemos a través de las Sagradas Escrituras es que volver a Dios significa que el espíritu ya no está en poder del muerto. El muerto no es dueño de su propio espíritu. Entonces la persona fallece y ese espíritu que Dios le ha otorgado como aliento de vida le regresa a él, porque es propiedad de Dios. El hombre va a dejar de existir como un ser viviente terrenal hasta que Dios vuelva a reunir otra vez todos los elementos en la resurrección de los muertos, porque la Biblia dice que todos los muertos van a resucitar y ahí volveremos otra vez a juntar todos los elementos para presentarnos delante del Señor y dar cuenta de nuestros actos. Cuando volvemos al pasaje de Lucas, capítulo 16, versículo 24, nos dice Lucas 16, 24. Entonces el rico llamó a gritos. Vean qué impresionante la lectura. Usted tiene que leer Lucas 16 de una manera textual, entender lo que el rico está viviendo en ese momento. Hace un llamado desesperado a gritos. No me imagino a todas las personas que se encuentran en ese momento
en ese lugar de tormento, dando los aullidos, los gritos. Por eso es que el Señor Jesús decía que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí la gente en ese momento no está alabando al Señor, como lo vamos a ver ahora. La gente no está feliz. En el infierno la gente no está contenta. En el infierno se encuentra reunido toda la maldad y la perversión que ha habido en ese mundo desde Adán hasta la fecha. Todo lo malo, toda la pudredumbre del mundo, todo lo que es malo humanamente hablando, se encuentra en ese lugar. Hay gente que está lamentándose, hay gente que está llorando, hay gente que está tristemente pensando por qué no aceptaron al Señor cuando el Señor los llamó, por qué no escucharon la voz suya cuando usted les habló y murieron en pecado. Hay mucha gente en ese momento lamentándose, mucha gente llorando, hay mucha gente gritando. Y yo le voy a decir algo más. En el infierno hay mucha gente que en este momento está arrepentida de haber vivido la vida terrenal que vivió. Sin embargo, hermano y hermana, ya por estar en ese lugar no hay nada que hacer. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero una vez que la persona muere, se acabó cualquier posibilidad. La gracia se mantiene mientras usted está vivo. La gracia termina una vez que usted muere. Y por más que se arrepienta, y por más que pida perdón, y por más que quiera que el Señor vaya y le perdone, el Señor no escucha en este lugar. Ya aquí no hay absolutamente nada que hacer. Por eso es que usted y yo tenemos una grandísima responsabilidad de llevar ese mensaje, que la persona sepa que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que nos ama, que murió a su Hijo por usted y por mí, pero que también Dios es un Dios celoso, que va a demandar también las acciones cometidas en esta tierra y que no va a pasar por alto, aunque la justicia terrenal pase por alto, aunque usted crea que le hicieron una injusticia y Dios no la ha cobrado. Yo le digo en esa noche que a Dios no se le pasa absolutamente nada. Y si esa injusticia no se cobra en esa vida, Dios la cobrará en la vida venidera, porque nada queda fuera de los ojos de Dios. El rico está llamando a gritos a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con el rico en este lugar? Lo vamos a ver después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se nos unen en esta transmisión en vivo, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy estamos tratando el tema la condición de las almas después de la muerte, y lo estamos desarrollando, haciendo un análisis de las Escrituras a partir de las palabras textuales de nuestro Señor Jesús. Así es que si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y de eso es de lo que estamos hablando. A partir de Lucas capítulo 16, versículo 23. ¿Cuál es la condición de las almas una vez que parten de este mundo? Como lo vemos en el relato de Lucas 16, la situación es muy diferente para los que mueren con el Señor y los que mueren sin el Señor. Hoy es un buen momento para que hagamos una reflexión a lo interno, y empiezo por mí. Si el Señor en esa noche nos llama a su presencia, ¿cuál de esos dos destinos es el que va a ser nuestra morada eterna? Dios no va a decidir por usted. Satanás no va a decidir por usted. Usted es el que decide a dónde va a ir. Vean qué increíble como Dios lo ama a usted, lo trata a usted y le permite que sea usted el que escoja. Pero le voy a decir algo. No hay un tercer lugar, no hay un limbo, no hay un segundo chance. O vamos a vivir la eternidad con el Señor, o vamos para perdición eterna. Yo quiero saludar a los hermanos que en esta noche nos están dando su preferencia a través de nuestras diferentes plataformas en nuestras redes sociales. Gracias a los hermanos que nos están acompañando. Esperamos servirles a través de la palabra. Muere el rico, muere Lázaro.
El rico va a un lugar de tormento que se llama infierno. Lázaro va a un lugar de consuelo que hasta ese momento se conoce como el seno de Abraham. La condición del rico es una condición de tormento. El rico se encuentra lúcido, tiene claro qué es lo que le está pasando. En el infierno, hermano y hermana, nadie engaña a nadie. La persona que está en ese lugar sabe por qué se encuentra ahí. Tiene la memoria más grande que un elefante. Nada se le olvida. Y si se le olvida algo, en el juicio final se lo van a aclarar a nivel de detalle cuando se abran los libros de las acciones de aquellas personas que no se encuentran en el libro de la vida y que por tanto serán lanzadas al lago de fuego. El rico está llamando a gritos a Abraham y le dice: Padre Abraham, ten compasión de mí. Muchos en ese momento en el infierno están pidiendo compasión, están pidiendo ayuda, están pidiendo clemencia. Sin embargo, lo que menos hay en ese lugar es ayuda. Lo que menos hay en el infierno es clemencia. Lo que menos hay en ese lugar de tormento es compasión. El rico le dice a Abraham, Lucas 16:24, manda a Lázaro. El rico sabe que Lázaro no está ahí, no es el lugar en el que Lázaro está en ese momento encontrándose. Mande a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho. El rico lo único que quería era una miserable gota de agua. No pidió un balde, no pidió un río, pidió la compasión de una miserable gota de agua. Como cuando usted abre la llave, abre el grifo y empiezan a caer gotas. Una de esas, cada vez que usted vea una gota caer de la llave, cuando usted la abre, recuerde que hay muchos que están en el infierno deseando, gritando mañana, tarde y noche, desde muchísimo tiempo atrás, los primeros que han muerto, clamando por una de esas gotas de agua que usted desperdicia. El problema es que esa gota de agua, que es tan fácil de encontrar, es tan importante en ese lugar de tormento. El problema es que una vez que hemos dejado esa vida, es imposible recibir absolutamente ninguna dádiva, ninguna gracia en este lugar. Por eso es que el Señor Jesús, hermano y hermana, póngame mucha atención. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. El Señor revela que en el infierno el rico es atormentado y tiene conciencia de la necesidad de misericordia. Claro que sí. El rico tiene una necesidad. El problema es que esa necesidad ya no puede ser solventada. No será posible. O sea, se acabó la oportunidad. Y lo encontramos en la respuesta de Abraham. Lucas capítulo 16, versículo 25 y 26. Hijo, le dice Abraham. Me imagino que Abraham lo está viendo con mucha lástima. Para que le diga hijo, debe ser también porque este hombre es también descendiente de los hebreos, es descendiente del linaje de Abraham. Abraham lo llama hijo. Abraham debe estar muy triste, lamentándose mucho de donde se encuentra esta persona, como usted también se lamentaría si su hijo o su hija parten en ese momento sin el Señor y están en ese lugar. Abraham le dice: hijo, recuerde que cuando ustedes vivían hablando de Lázaro y hablando de él, a usted le fue muy bien, pero a Lázaro le fue mal. Claro, usted en vida tenía placeres, tenía dichas, tenía dinero, hacía lo que le daba la gana. No le temía nada, no, lo que menos tenía era temor de Dios, como muchas personas hoy en día se conducen sin temor absolutamente a Dios. El mismo Abraham le dice, además, dice, ahora a Lázaro le toca recibir consuelo aquí y a usted le va a tocar sufrir. Porque el camino ancho en el que vivía el rico, esa puerta ancha por la que el rico atravesaba, fue lo que le llevó a la perdición. La puerta estrecha, el camino angosto por el que Lázaro tuvo que atravesar toda su vida, todas esas calamidades que él vivió, son las que le permitieron a Lázaro
estar en la vida eterna. Y peor aún, Abraham le dice al rico que entre ustedes, hablando de los que están en el infierno, y nosotros que estamos en ese lugar de consuelo, dice Abraham, hay un gran abismo, hay una cima, hay un espacio ahí donde dice Abraham que nadie puede venir de allá para acá, ni puede ir de acá para allá. Una cima con ese es precisamente un abismo, es un espacio donde no puede ser atravesado. Los que están en el infierno en ese momento no se pueden pasar al lugar eterno de consuelo. Por eso es una mentira que le han dicho a usted de que nosotros podemos hacer algo por los muertos para pasarlos a gozar de una eternidad. No hay liturgia, no hay sacrificio, no hay dinero que los vivos puedan ofrecer para ayudarle a los muertos. El muerto se ayuda a sí mismo cuando está en vida. Yo no puedo hacer nada por usted, usted no puede hacer nada por mí. Lo que yo sí puedo hacer por usted es llevarle el mensaje de salvación y enseñarle cuál es el único camino al cielo. Eso sí puedo hacer por usted, pero yo no puedo decidir lo que usted quiere hacer con su vida. Yo no puedo obligarle a usted a hacer absolutamente nada, ni el mismo Señor te va a obligar a hacer nada. El Señor Jesús se dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y yo llamo. No voy a hacer nada más. Yo me voy a quedar en la puerta, y si alguien escucha mi voz y abre la puerta y me deja entrar, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Eso es una analogía. Lo que indica es que esa persona abre su corazón cuando escucha la voz de Dios y le permite al Señor que entre en su corazón. Y cenar es una analogía de una actividad íntima entre dos personas. Por eso es que cuando comes con alguien es una actividad íntima, una actividad muy importante que realizas. Estás ingiriendo alimentos en tu cuerpo con otra persona, te estás nutriendo. Bueno, eso quiere hacer el Señor contigo. Él quiere entrar en tu vida, quiere nutrirte, quiere bendecirte a través de Él mismo. Pero eso solamente sucederá si tú le permites a Dios que entre, cuando le abras la puerta. Pero el Señor no va a botar esa puerta, no lo va a hacer. Esa decisión te corresponde a ti. Yo no te puedo sacar del lugar de los muertos a donde vayas a ir, ni puedo mandarte de un lado para el otro. Eso no va a suceder nunca. El Señor enseña en Lucas 16:25 el estado intermedio entre la vida terrenal y el destino eterno, porque como lo vamos a ver más adelante, el lugar de los muertos es un destino intermedio. Las personas están esperando que se complete el número de seres humanos que van a ir a dar al infierno y que van a ir a ese lugar de consuelo, que se cumplan los planes que el Señor tiene escatológicos, los planes de los últimos tiempos hasta su segunda venida. Y después de esto veremos qué es lo que va a suceder tanto con unos y con los otros. Lo que sí tenemos claro, y es la primer conclusión a la que vamos a llegar en esta noche, es que a partir de la muerte el bien y el mal se separan. En ese momento vivimos revueltos los buenos y los malos. En ese momento vivimos en ese mundo revuelta la injusticia con la injusticia. Están revueltas las personas que hacen buenas acciones y las que hacen malas acciones. En ese momento es un revoltijo total. Pero cuando morimos, el mal y el bien se separan. Los buenos no se van a juntar, los muertos buenos con los malos, con los muertos buenos con los muertos malos. O sea, los muertos malos están en un lugar y los muertos buenos están en otro lugar. Ya nunca más podrá existir esa relación que nos unía. Ya no nos volveremos a ver nunca más. Los buenos estarán en un sitio, los malos estarán en otro lugar. No podremos pasarlos de un lado a otro. Eso ya, como dice Abraham, será imposible. Habrá una separación entre los justos que partieron con el Señor y aquellos malvados que murieron en sus pecados. Continuando con la lectura de Lucas capítulo 16, el rico sabe que ya no tiene ninguna posibilidad.
según el relato del Señor Jesús, el rico ya no insiste. El rico sabe que por más que grite, que por más que llore, que por más que cruja, que por más que rechinen sus dientes, que por más terror y miedo tenga y que por más que suplique, su situación no va a cambiar. Y el relato es claro, cuando el rico ya no ve ninguna posibilidad para él mismo. Sin embargo, el rico recuerda a su familia, a aquellos que todavía no han muerto. Por eso le decía que las personas que mueren sin el Señor tienen en ese momento conciencia plena de lo que les está sucediendo. Y aunque usted no lo crea, hay amor en ese lugar también, porque el rico está recordando a sus familiares, deseando que ellos no vayan ahí. Me imagino que el rico pensó en sus hijos, me imagino que el rico pensó en sus nietos, y en ese lugar donde él está siendo atormentado, él no quiere que aquellas personas que él ama estén o se encuentren ahí. Vean lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 27 al versículo 31. El rico le dijo: Padre Abraham, entonces está bien, no me des la gota de agua. Ya sé que para mí no hay nada que hacer aquí. Ya sé que yo me gané esa situación. Pero hay algo que yo quiero y es suplicarte que mandes a Lázaro para que avise a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Vean la misericordia que tiene este hombre también en ese lugar, tratando de que sus hermanos no vayan a ese sitio. Entonces el rico encuentra fácilmente que Abraham tome a Lázaro y lo mande otra vez a la vida para que le hable a esos que están vivos. Eso no va a suceder, porque hasta la saciedad hemos dicho, hermano y hermana, que el muerto no vuelve. El que se muere se va. No puede regresar a esa tierra. Abraham le replica y le dice: mira, perdóname, discúlpame, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham? Esas personas tienen a aquellos emisores como usted y como yo para que les hablen acerca de ese lugar de tormento, para que no vayan allá. Sus hijos en vida, hermano y hermana, lo tienen a usted, me tienen a mí. ¿Para qué? Para que les hablemos de que hay un cielo y hay un infierno, de que hay una morada hermosa, celestial, para vivir en paz y en armonía con el Señor. Pero también hay un lugar de tormento para aquellos que persistan viviendo en pecado. Usted tiene que hablar con sus hijos, tiene que hablar con sus amigos, tiene que hablar con todas las personas, utilizar todas las plataformas necesarias para hacerle llegar ese mensaje de salvación y que ellos no vayan a dar a esta morada. Por eso Abraham le dice: los que están vivos tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. A los muertos nadie les hace caso. El hombre le dice a Abraham: no les harán caso, padre Abraham. El vivo no le hace caso al vivo. El rico lo decía por él mismo. Tal vez conocía de la palabra, tal vez conocía del Antiguo Testamento hasta ese momento. Tal vez el hombre rico conocía acerca de cuál era la conducta que Dios esperaba de parte de él. Pero el mismo hombre rico reconoce que el vivo muchas veces no le quiere hacer caso al vivo. Entonces, este hombre le dice a Abraham que el vivo sí le haría caso a un muerto, porque dice el texto de Lucas 16, 27 al 31. Pero si algún muerto fuera y se les presentara, entonces sí se arrepentirían. O sea, lo que está diciendo el rico es: está bien, el vivo no le hace caso al vivo, pero si un muerto se levanta de la tumba y le habla al vivo, tal vez entienda. Abraham es muy duro, muy claro, muy directo con el rico y le dice: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, si tu hijo o tu hija, si tu hermano no le hace caso a tu mensaje, si no le hace caso a la palabra escrita del Señor, tampoco, dice Abraham, le harán caso a alguien que se levante de entre los muertos. Y te voy a decir por qué. Porque cuando una persona ha decidido en su corazón no creer, cuando una persona no quiere abrirle su corazón al Señor, cuando una persona está decidida a decirle que no a Dios, nada lo podrá hacer cambiar.
Cuando la persona decide endurecerse, por más muerto, por más fantasma, por más que lo asusten, nada podrá hacerlo cambiar de esa decisión que ha tomado. Entonces lo que Dios espera es que el hombre y la mujer entiendan por las buenas, a través de tu predicación, a través de mi mensaje, a través de esta emisora Vino Nuevo Radio, a través de esta plataforma de ministros de la palabra. Dios quiere que las personas puedan recibir el mensaje de salvación y de una manera positiva, que puedan entender qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Dios no quiere asustar a nadie. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Será el hombre el que decida a dónde ir. Es un tema de libre albedrío. El que no quiere, hermano y hermana, no quiere. Pidámosle al Señor que ablande esos corazones. Pidámosle en esta noche al Señor que estas personas que tanto amamos, personas por afinidad consanguínea, personas por afinidad natural, que puedan en esta noche, hermano y hermana, tener ese momento de lucidez y que puedan aceptar al Señor como su Salvador, pero también como su Señor. Haciendo un rápido recuento de lo que hemos visto en esta noche hasta este momento. A través del Antiguo Testamento hemos visto que el Hades, término del infierno en griego, o Seol, término del lugar de los muertos o infierno en hebreo, era una morada conjunta para todos aquellos muertos justos o injustos. Sin embargo, recapitulamos, a partir del Nuevo Testamento y de manera textual, Lucas 16, es un pasaje que usted no lo puede pasar por alto. Esto, hermano y hermana, le voy a decir, allá usted si me quiere creer o no me quiere creer, allá si usted decide creerle al Señor o no creerle al Señor. Pero Lucas 16 no es una fábula. Lucas 16 no es un cuento chino. Lucas 16 es una revelación en los propios labios de nuestro Salvador, donde nos indica claramente cuál es el destino de los que mueren. Ya no es lo que decía el Antiguo Testamento, y no lo decía porque lo aseveraba de esa manera, sino por ignorancia. No les había sido revelado en el Antiguo Testamento que cuando una persona muere puede ir a uno de dos lugares. Sin embargo, es Jesús el que lo revela en el Nuevo Testamento y nos dice que una persona que muere solo tiene dos lugares a donde ir. Y por eso es que entonces un lugar de estos es lo que se conoce como el seno o el paraíso, un lugar donde los espíritus de los muertos justos son consolados. Pero también hay otro lugar que el ser humano puede acceder cuando muere, y es el infierno, aquel lugar donde los espíritus de los muertos injustos están siendo atormentados desde el día que mueren. Y entre ambos lugares, hermano y hermana, tal y como lo hemos estado viendo, hay una gran cima, hay un espacio donde los buenos no pueden ir a visitar los malos no pueden ir a visitar los buenos. Todos tienen conciencia de lo que está sucediendo. Los que están en ese momento siendo atormentados tienen lucidez de lo que está pasando ahí. Es muy triste y es muy duro eso que estamos hablando, pero yo no estoy inventando nada, estoy simplemente transmitiendo la palabra del Señor según Lucas capítulo 16. Pero aquellos que han muerto con el Señor, y ojalá que si usted muere con el Señor, querido hermano y querida hermana, pueda ir inmediatamente, porque ese es un asunto de abrir y cerrar ojos. En el momento en que usted muere, inmediatamente pasa a tener vida eterna con el Señor, a disfrutar, a estar consolado, a estar esperando a aquellos que también van a ir muriendo con el Señor en los próximos días, en los próximos meses, hasta la segunda venida del Señor. Será un lugar donde usted ya será consolado. Todas tus tristezas, todas tus amarguras, todos tus dolores, todo aquello que te agobiaba, todo aquello que te pesaba en esta tierra, dice el Señor en Apocalipsis, que será enjugada
toda lágrima, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber tristeza, ya todo va a ser consuelo y paz y mucha felicidad eterna con el Señor para siempre jamás. Por eso, hermano y hermana, le vuelvo a reiterar en esta noche. Tal vez usted me dirá, qué necio, qué majadero, qué reiterativo. Ya lo dijiste 5 veces, sí, pero el Señor te vuelve a decir en esta noche que tienes libre albedrío para decidir cuál será tu morada eterna. No culpes a Satanás. Yo voy a jugar de abogado del diablo. No culpes a Satanás de cuál es su destino eterno. Él ya sabe cuál es su destino eterno. Y la diferencia que tienes con Satanás es que ya él no puede arrepentirse ni hacer absolutamente nada por él mismo. Él sabe que está condenado. Pero usted todavía tiene esperanza en el Señor de partir a la gloria eterna si usted muere con Dios. Usted decide. Que estas palabras en esta noche hayan calado en su corazón, que usted pueda haber reflexionado en su corazón. Yo voy a decidir por mí, usted va a decidir por usted. Cualquier persona que quiera mandarlo al infierno no lo va a poder hacer. Si su mamá quiere mandarlo a usted al cielo, menos lo va a poder hacer, porque su mamá decidirá por ella, usted decidirá por usted, sus hijos decidirán por ellos. Así es como está escrito en la palabra del Señor. El próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a ver 2 grandes acontecimientos, porque el tema continúa. Seguimos hablando de la condición de las almas después de la muerte. Esto no se termina todavía hoy. Hay mucho texto bíblico que ver, hay mucho de lo que vamos a hablar, y yo le invito desde ya que nos acompañe el próximo viernes, al ser las 8 de la noche, para que veamos la continuación. Hay 2 sucesos muy interesantes que suceden aquellos 3 días entre la muerte y resurrección del Señor Jesús, y tuvo que ver con los muertos, tanto justos como injustos. Así es que le invito desde ya para que nos acompañe el próximo viernes. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por la bendición que nos diste de poder estar en esta hora de transmisión hablando acerca de tu palabra, Señor. Pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu nos redarguya, que podamos, Señor, tener claro a partir de lo que hemos estudiado en esta noche. Ya no podemos aducir ignorancia respecto a cuál es el destino eterno de los justos y de los injustos una vez que parten de esta tierra. Que cada uno de los que están en este momento viendo y escuchando puedan sentirse compungidos y podamos ponernos a cuentas, que si en esta noche tú nos llevas de esta tierra, tengamos totalmente claro cuál será ese destino eterno. Padre, ayúdanos para responsabilizarnos más con aquellas personas que necesitan escuchar del mensaje de salvación. Hay mucho trabajo todavía que tenemos que hacer en esta tierra. Hay almas que arrancarle al infierno. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Próximo viernes, 8 de la noche, esto continúa. Invite a un amigo, invite a una amiga, porque estamos hablando un tema muy serio, un tema pertinente. Estamos hablando de la eternidad del ser humano y creo que es importante. Es un crimen que usted retenga esa información que puede salvar un alma. Le invito para que se quede con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora web, y continuamos con la programación que hemos elaborado para usted. Yo le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré,